Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar, Cómo ser un líder pro, cuidando a las personas, las relaciones y los objetivos. Vamos a asignar un espacio de 5 minutos para que más participantes se puedan unir a la sesión. Agradecemos entonces su permanencia en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina NovaSoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades, contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. La Fundación Universitaria Cervantes San Agustín Unicervantes es una institución de educación superior católica privada que nació a través de la resolución 3600 del 2 de junio del año 2009, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. En nuestros 13 años de historia hemos logrado consolidar 12 programas académicos entre pregrados y posgrados. Cada vez que una institución empieza a crecer, empieza a robustecerse, a crecer, a fortalecerse, pues empieza a necesitar más personal académico, administrativo, necesita manejar más información y pues uno de los desafíos había sido poder mejorar los sistemas de nómina, los sistemas contables, financieros y todos los sistemas de proyección de la institución. Los problemas que solucionamos con la implementación de NovaSoft, básicamente en nuestra área de logística, fue la implementación de el control de proveedores, control de inventarios, los puntos de venta y las órdenes de compra. Con NovaSoft lo que hicimos fue sistematizar toda la información, poderla tener a la mano. Asimismo, con el portal de empleados, darle respuesta a las solicitudes de nuestros colaboradores en cuanto a certificados laborales, voucher de nómina, poder tener ahí también la información de hoja de vida. Esos fueron los principales avances que tuvimos. Bueno, desde el área contable se solucionaron varios puntos. En este momento estamos llevando la información toda sobre el sistema. Con el anterior software no teníamos como esa posibilidad de llevar como todos esos procesos, unificaron procesos desde todas las áreas de logística, de contabilidad y de nómina. Desde que implementamos el sistema, la nómina ha venido minimizando muchísimo los errores de pagos. Nosotros tenemos una nómina que no es tan común por los pagos de los docentes hora cátedra y el sistema nos ayudó muchísimo a ser más exactos en el momento en que pagábamos, los valores que cancelábamos, eso nos ayudó mucho el sistema. NovaSoft nos ha ayudado en la implementación de nuestros procesos a que sean mucho más eficaces, a optimizarlos y a llevar una mejor trazabilidad en cada uno de ellos. NovaSoft fue una solución que nos dio varias alternativas. Entre ellas, pues, los diferentes módulos atendían a las necesidades que nosotros teníamos como institución de educación superior. Además, porque es un sistema que nos permitió proyectarnos como una institución en crecimiento, pero que también nos podrá acompañar seguramente cuando seamos una de las instituciones de educación superior más grandes del país.
sí la recomendaría porque Novasov es un sistema flexible que se ajusta a las necesidades de las empresas, porque se interesan por conocer cuáles son aquellas dificultades y por qué la institución está interesada en mejorar los procesos. Novasov es uno de los ERP mejor complementado para mí. He trabajado con otro software y Novasov es uno de los mejores. Me parece muy completo, tiene mucha integración entre las áreas, que eso es lo que busca, optimizar el proceso y que sea más fluido. Sí lo recomendaría, les diría que revisaran cuáles son las necesidades que tienen y que sin duda alguna Novasov le ayudaría a mejorar los procesos. Hoy en día los desafíos laborales te retan a llevar a un ritmo distinto. Tu liderazgo también evoluciona. Aprende a cuidar al mismo tiempo tu bienestar, el de tu equipo y los objetivos. Atrévete a conocer 5 dimensiones que te llevan a ser un líder pro, que cuida personas, relacionamiento y objetivos. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar, Cómo ser un líder pro, cuidando a las personas, las relaciones y los objetivos. El día de hoy en alianza con Logos 2B. En esta diapositiva van a identificar las diferentes funcionalidades de Zoom. En esta parte inferior encuentran el botón de preguntas y respuestas en el cual van a poder ingresar las diferentes inquietudes que se generen a lo largo de la sesión. Para esta oportunidad, la dinámica va a funcionar en que los panelistas van a estar haciendo preguntas y van a invitar para que puedan responder y participar a través de la opción de preguntas y respuestas. También al final tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice el webinar. Y para quienes no conocen a Novasov, Novasov es una compañía que tiene 35 años de experiencia en el mercado, se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en modelo cloud. Contamos además con la certificación en buenas prácticas de innovación, la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Como les mencionaba al inicio, el día de hoy nos acompaña Logos 2B. Logos es una compañía que se encarga de acompañar a las organizaciones en procesos de cultura y liderazgo, brindan acompañamiento para lograr la certificación B. Eso quiere decir que las empresas que se certifican como empresa B asumen un compromiso de mejora continua y ponen su propósito empresarial y socioambiental en el centro de su modelo de negocio. La certificación B se basa en la medición y análisis de las 5 áreas más relevantes a nivel de las compañías que son gobierno, trabajadores, clientes, comunidad y medio ambiente. Esta certificación permite además hacer una revisión detallada de todas estas áreas con el fin de ayudar a identificar todos los posibles puntos de mejora y oportunidades para ser agentes de cambio en la economía, protegiendo la misión y potenciando el triple impacto. El día de hoy nos acompaña, por un lado, a Lina Álvarez Lozano. Lina es administradora de empresas, cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito corporativo y comercial, es coach ontológica de New File Network, cuenta con 5 años de experiencia como coach en procesos de transformación cultural y desarrollo de líderes para organizaciones. Ha tenido experiencia en acompañamiento en procesos de coaching organizacional. Y por el otro lado nos acompaña Rafael García Castaño. Rafael es psicólogo con experiencia de más de 20 años como psicoterapeuta individual. Cuenta con especialización en psicología clínica y psicoterapia psicoanalítica de la Universidad Pontificia de Comillas de España y además formación en psicología transpersonal y programación neurolingüística. Entonces en este momento voy a dar paso a Lina y a Rafael, quienes van a desarrollar el contenido de que es materia esta sesión. Adelante, Lina y Rafael, muchas gracias y a todos nuestros asistentes por conectarse a esta sesión. Gracias a ti, Juli, gracias a Novasov, bienvenidos todos. Veo que hay casi 100 personas conectadas. Yo sé que después de
un puente, es un reto estar aquí porque a uno siempre se le corre en rico el puente, pero cuando uno llega en modo productivo lleva un día menos de trabajo. Pero gracias por estar aquí, bienvenidos. Vamos a hacer que este ratico valga la pena. Nosotros con Rafa y con Novasov nos preparamos y hemos armado este espacio de aprendizaje para ustedes. Van a ver que a las 11 de la mañana van a tener un aprendizaje nuevo que lo van a poder poner en práctica de una vez en sus acciones diarias de trabajo. Así que súper bienvenidos. Rafa, súper bienvenido a la presentación tuya. Pareciera que fueras a hablar español, pero eres paisa. Entonces, Rafa. Buenos días para todos, para todas. Con muchas ganas de compartir en esta mañana con ustedes esto que traemos y esperando que al final de este espacio puedan llevarse cosas valiosas y decir que valió la pena estar aquí en este rato. Ujú. Así es. Bueno, Rafa, mira, yo ya llegamos a 100 participantes. Me siento súper entusiasmada por eso. Muchas gracias nuevamente. Y yo estoy segura que las personas que nos están escuchando de alguna manera lideran equipos. Y cuando yo digo lideran equipos, seguramente tienen el reto de hacer que otras personas se comprometan con lo que ustedes quieren lograr. Por eso para nosotros ser un líder no tiene que ver con tener personas a cargo. Pueden estar aquí personas que nos están escuchando y acompañando y no tener personas a cargo o no tener ese rol de autoridad. Para nosotros el liderazgo se ejerce cuando eres capaz de movilizar a otros hacia un objetivo común. Cuando tú tienes un compromiso por llegar a algo y eres capaz de movilizar a otros hacia ese objetivo. Muchas veces es más difícil liderar a otros cuando no hay un nivel de autoridad, cuando a quienes tienes que llamar a hacer posible que eso pase son pares tuyos. Eso trae un desafío aún más complejo porque no hay una autoridad de por medio y debes desarrollar algunas habilidades para hacer que los otros hagan las cosas como quieren, como quieres tú que pase. Entonces el liderazgo para nosotros no se mide por las personas que tengas debajo en jerarquía. Incluso aquí hay muchas personas que son de gestión humana y tienen un desafío gigante y es hacer que la compañía se desarrolle a través de la cultura organizacional, que los líderes se comporten bajo los valores que están diseñados para la compañía. Y eso es un desafío gigante y ahí se ejerce un liderazgo importante. Entonces, así que bienvenidos todos los líderes que están detrás viéndonos en este espacio. Rafa. Otra vez estás en mute. Quítate ahí el... Ya. Cuando estábamos preparando esta charla, Lina y yo hablábamos un poco y bueno, y cómo, qué fue lo que nos unió y llegábamos a la conclusión de que, porque estamos un poco en campos diferentes, pero muy, muy interrelacionados y decíamos, hay algo que nos interesa muchísimo y es trabajar por el desarrollo y el equilibrio del bienestar en el mundo laboral y en el mundo personal, porque veíamos por experiencia propia que no pueden estar desligados. Entonces decíamos, ¿cómo podemos poner al servicio de los demás esto que hemos ido aprendiendo, esto que nos ha ido pasando, para que otras personas puedan acceder a ello? Entonces, ahí es donde hemos pensado un poco en que esto del equilibrio, del balance entre el desarrollo personal y el desarrollo laboral requiere de herramientas, requiere de habilidades que hay que desarrollar y eso es un poco lo que venimos a contarles hoy. ¿Qué es lo que a nosotros nos ha funcionado? ¿Qué es lo que hemos puesto en práctica que nos ha permitido construir equilibrio o momentos de equilibrio? Porque pues, no podemos decir que la vida siempre está en un equilibrio, pero por lo menos momentos más prolongados de equilibrio y saber cómo salir de los momentos difíciles para volver a estar
en ese desarrollo. Entonces, digamos que ese es hoy el propósito que nos guía, la intención que tenemos y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Mm. Rafa, ¿y qué tal si les preguntamos? Vamos a hacer un primer ejercicio. Y yo sé que cuando ustedes recibieron la invitación, bueno, quiero decir que este es el cuarto webinar que hacemos con Novasoft, eh, lo cual nos encanta que muchos son repitentes. Ahí veo nombres que ya han estado antes. Pero queremos explorar para ustedes cuando recibieron esto de Líderes Pro y seguramente les llamó la atención. Queremos saber para ustedes qué es, y no hemos explorado todavía, no se lo hemos contado a detalle con Rafa, pero para ustedes, ¿qué es ser un líder pro? ¿Qué les suena esa palabra? Para ustedes, ¿cómo los definen? Y para eso los vamos a invitar a que con sus celulares, por favor, escaneen el código. Aquí también lo voy a poner, Rafa, voy a compartir pantalla. Voy a parar entonces de compartir acá. Y yo tengo también el código para que ellos, los que no lo han escaneado, lo puedan escanear. Entonces, les vamos a pedir que escaneen este código y lo que van a hacer es contarnos, por favor, para ustedes en una palabra. Ahí yo sé que les van a salir 3 opciones, pero ¿qué es ser un líder pro? Que nos cuenten. Miren, aquí ya nos están contando, es un ejemplo, es equilibrio, es un top. Me encanta también esa palabra. Son influenciadores, son formadores, son ejemplo. Wow, mira, un líder pro es del más alto nivel, es un ejemplo a seguir, es un formador, es un líder que inspira. Un líder pro es resiliente, hay integridad, es motivador. ¡Wow! Aparecieron nuevas palabras para nosotros, pero algo que aparece con mayor relevancia por ahí es el ejemplo, que es formador y es integral. Cuando decimos que es integral, ahí hay mucha información detrás. Pero me encanta porque hay nuevas palabras que para nosotros son nuevas en este análisis que nosotros hicimos. Mira, un líder pro es completo, es creativo, es innovador, es una guía con experiencia, es un polo a tierra, me encanta esa. Es un líder con pasión, es emotivo, es empático. Wow, esta me encanta porque más adelante lo vamos a ver. Es una persona que inspira. Súper, súper. O sea, todas las que han traído igual de válidas y tienen que ver con lo que nosotros vamos a desarrollar hoy. Rafa, ¿qué tal esto? No, me encanta. Veo las palabras, en la nube de palabras, las que más se repiten y creo que estamos en el webinar que es, Sí, porque sí, sí, de eso se mira. trata. De eso vamos a Integral, hablar. Sí. formador, inspirador, ejemplo, Mm. íntegro. Ujú. Bien, bueno, súper bien. Vamos a esto, Julia, esto está siendo grabado, ¿cierto? Estamos grabando porque me encanta Sí, ver correcto. genial, tener esto que nos están aportando todos, gracias por eso. Entonces, pues Rafa, por ahí va la cosa, como que sí estamos en el lugar que es. Ya voy a dejar de compartir para que. Bueno, ¿quieres contarnos un poco Sí, de pues de antes yo creo educación? que yo creo que la gente está expectante para nosotros que es un líder pro y se los vamos a ir contando en el desarrollo, pero vamos a arrancar por aquí que me parece chévere que lo contemos a través de una historia. Eh, ¿Por qué salió este concepto de Líderes Pro? Y voy a compartirles que ustedes vieron un poquito mi historia, pero mi hoja de vida, pero yo tengo un mundo corporativo recorrido de muchos años. Trabajé en el mundo financiero
más de 20 años. Y en los últimos 5 años, de esos 20 años, tuve un reto gerencial, me ascendieron porque muchas veces pasan en las compañías que a ti te ascienden porque eres la mejor en lo que haces, ¿cierto? Entonces, como eres una excelente comercial y eres muy buena, entonces asciende y a mí me tocó ese ascenso, un ascenso para liderar un grupo de 25 personas, de 25 ejecutivos, y resulta que no, que el reto de asumir una gerencia o el reto de asumir un liderazgo no siempre pasa por ser el mejor en lo que haces, sino el reto es hacer que los otros hagan igual o mejor que lo que tú haces. Y eso requiere unas habilidades distintas. Entonces, cuando yo llego a ese nuevo reto, yo les quiero contar que para mí fue muy difícil. Yo pasé por momentos de agobio y de angustia y de una emoción que me acompañaba, que era la desconfianza. O sea, no sé si alguno, de pronto alguno se identifique con mi historia, pero a mí me pasaba que cuando iba pasando el tiempo, yo decía, miércoles, creo que no era yo la persona a la que debía asumir este reto. Creo que se equivocaron en el proceso de selección. Yo era muy buena haciendo que los resultados se lograran, pero yo sola, pero eso de hacer que los otros hagan me está costando. Adicional, yo tenía una jefe que me retaba un montón y para mí fue muy difícil. Entonces empecé a tener un desequilibrio en mi vida laboral y en mi vida personal. Tanto así que el agobio, el estrés de sentir que no era capaz de lograr ese reto, pues se dio en mi cuerpo. Yo nunca había pedido una cita al cardiólogo, ni me habían enviado una cita al cardiólogo, y la doctora me dijo que si yo era deportista de alto rendimiento, porque así se estaba comportando mi corazón. Entonces, hubo una señal en mi cuerpo que decía, esto en algún momento no está bien, en algún momento no va a ser sostenible. Además de eso, además de que mi bienestar no estaba bien, mi relacionamiento tampoco con mi jefe en ese momento, tampoco se estaban logrando los objetivos. O sea, todo era para mí como ese vientre de la ballena que algunos decimos que estamos por allá en lo más profundo y la pasé muy mal, siendo un cargo que yo aspiraba, un cargo en el que quería estar, pero no encontré, o en ese momento no encontré ese balance de vida entre mi vida personal y mi vida laboral. Mi familia, yo tengo 2 hijos, Alejandro y Sara, en ese momento tenían 9, 10 años, tal vez, y pues yo no estaba presente. Era un desbalance total, una tristeza, un agobio. Bueno, ahí le estaba pasando muy mal. Me acuerdo y se me quiebra un poquito la voz de recordarlo. Y en ese momento hice un stopper, un alto, y dije, para liderar a otros es necesario liderarse a uno mismo primero. Claro, esto no lo logré así como de un momento a otro, como que llega una luz inspiradora. No, eso se llega cuando estás en el fondo por allá. En la mala, ustedes saben que aquí en Colombia tenemos otra frase, pero me da pena decirla, pero cuando estamos por allá en la mala, en la que no podemos, ahí es donde quizás la vida nos sacude, nos dice, venga, esto no va a ser sostenible, esto no va a ser posible. Y apareció una posibilidad de formarme y me formé en esto de ser coach, pero para mí, para entender por qué era que los otros, porque no podía ser ni cuidarme a mí misma, ni poner unos límites, ni darle prioridad a mi familia, ni lograr los objetivos. Bueno, allí yo hice un alto, aprendí algunas habilidades de las que hoy les vamos a compartir. Y después de que me entrené, después de que lo incorporé, después de que practiqué muchas veces y me seguí esforzando, fue un año maravilloso. El año, o sea, no fue de un momento a otro, no fue magia, fue algo de darme cuenta, de conciencia de que primero debía ocuparme de mí antes de ocuparme de otros.
Y fue, digamos, como esa historia, se las quiero traer aquí porque tiene todo que ver con lo que les vamos a compartir. Y allí logré hacer y tomar una decisión, la tomé y estoy haciendo esto para otros, estoy compartiendo esta experiencia y me estoy dedicando los últimos 5 años a esto. Pero más allá como de esa historia, quiero mostrarles que efectivamente pasa, y creo que los que estamos aquí, algunos se pueden identificar con lo que yo les estoy mostrando, pasa que somos muy felices en un lado, pero desbalanceado por el otro. Pasa que pareciera que no pudiéramos estar cuidando al mismo tiempo las personas, las relaciones y los objetivos. Para mí y para Rafa, ese es el reto de hoy, ser un líder pro que cuide esas tres dimensiones. Y eso lo logramos hacer a través de 5 dimensiones que Rafa nos va a contar un poquito de eso. Bueno, antes de meternos en lo de las dimensiones, yo quiero como subrayar que, que desafortunadamente muchas veces para plantearse ser un líder pro, tenemos que pasar por puntos de quiebre, tenemos que pasar por momentos donde algo sentimos que nos talla, que nos duele, que nos molesta, que es lo que tú nos estás contando. Llegó un momento en que tuve que ir al médico y el cardiólogo me dijo algo no está bien. Tuve que ver a mi familia y darme cuenta que algo no estaba funcionando. Tuve que darme cuenta que mi autoestima se estaba resquebrajando. Tuve que darme cuenta que pensaba de pronto que no era la adecuada para el cargo. O sea, van acumulándose unas situaciones que terminan siendo el detonante para que uno se haga esa pregunta y, y se plantea el camino para lo primero que fue lo que hablamos aquí de por qué nos habíamos unido, de cómo lograr un balance en lo laboral y en lo personal. Entonces, eh, para entrar ya en el tema, eh, vamos a plantearles una analogía y es, ¿en qué se parece el cuidado de una granja y un líder pro? Entonces, vamos a hacerlo coloquial, pero creo que puede servir esta manera de hacerlo para que entendamos de qué se trata. Imagínense que ustedes, cada uno de ustedes es propietario de una granja. Y vamos a suponer que en esa granja tienen patos, abejas, mascotas y gallinas. Y aquí no aparece, pero una huerta. Entonces, cada uno es responsable de esa granja. Entonces, si pensamos en cada uno de los seres vivos que está en la huerta, vamos a entender que hay necesidades. Entonces, por ejemplo, las gallinas necesitan poderse mover, necesitan hierba, la comida, el maíz, ¿sí? Los patos necesitan agua, necesitan comida, necesitan movimiento. Las abejas necesitan una colmena, necesitan flores de donde puedan nutrirse, necesitan tranquilidad, que no las molesten. Las mascotas necesitan juego, necesitan ser vacunadas, necesitan que las peinen, necesitan movimiento. En la huerta, vamos a suponer que tenemos lechugas, tomates, etcétera, pues necesitamos fertilizarlos, necesitamos cuidarlos de las plagas, necesitamos estarlos podando para que no llegue pronto la etapa reproductiva y podamos tener más hojas, más frutos. Entonces, lo primero es entender que cada una de esas áreas tiene una necesidad y que como son seres vivos no podemos descuidarnos, o sea, no podemos dedicarnos solamente a las gallinas, a sacarle los huevos porque son los que nos dan las plata, el dinero, porque hay otros seres que también son importantes. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que en esas áreas, cada área también nos ofrece potencialidades. O sea, si miramos las abejas, por ejemplo, nos ofrecen la posibilidad de la miel, nos ofrecen la posibilidad de la cera, del propóleo. Si miramos las gallinas, pues podemos ver que nos pueden dar los huevos, que también en caso de que no seamos vegetarianos, pues podemos utilizar la carne de las gallinas, ¿sí? Entonces nos dan la posibilidad de una potencialidad, nos dan posibilidades. Y también entendemos que las áreas
de la granja son interdependientes y se afectan positiva y negativamente unos a las otras. Me explico. Por ejemplo, es muy importante que en la huerta podamos tener algunos alimentos que le puedan servir a la gallina. Pero vemos también que, por ejemplo, el estiércol de las gallinas, que lo llaman la gallinaza, puede servir para abonar. Y al mismo tiempo lo que abona permite que crezcan árboles y plantas donde hay flores y esas flores las necesitan las abejas. Y así se va creando una interdependencia que es muy interesante para poder mantener la granja como sistema. Y hay algo más que es que todas requieren un cuidado especial. Entonces, así como en la granja hoy tenemos patos, abejas, mascotas, gallinas y una huerta, el ser humano está compuesto, o nosotros queremos enfocarlo por 5 dimensiones. Una que es la física, otra que es la emocional, una tercera que es la mental, una cuarta que es la del propósito y una quinta que es la de las relaciones. Entonces, si quisiéramos pensarnos los seres humanos como una granja, pues esas son las 5 áreas que tenemos que cuidar. Y es súper interesante que apliquemos esos principios de la granja, de cómo funcionan las áreas, a cómo funcionamos nosotros. Y aquí hay algunos principios que son súper importantes para que los tengamos en cuenta. Entonces, lo primero, las dimensiones son interdependientes y se afectan positiva y negativamente entre sí. Ahora lo vamos a ver mucho más profundo cuando hagamos el recorrido por cada área, por cada dimensión. Pero yo les digo, por ejemplo, en la dimensión física es súper importante ganar energía, porque si no ganamos energía es muy difícil mantener una tranquilidad emocional, unas buenas relaciones, un enfoque mental. Entonces, dependiendo de cómo mantenemos la energía en nuestra parte física, se va a ver reflejado en las otras dimensiones. Lo mismo, cada dimensión tiene necesidades por satisfacer, que ahora lo vamos a ver, y potencialidades por ofrecer. Todas son importantes y requieren atención. Entonces, por ejemplo, Lina decía, estoy muy enfocada en el trabajo, pero solté la relación, pero solté el tema de mi salud física. De pronto descuidé un poco la autoestima. Entonces, no se puede. Todas tienen que tener atención. Algo que es súper importante y es cuidar la granja o cuidarnos como granja. Es un trabajo que no se puede delegar. Es un trabajo que necesita de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad, de perseverancia, porque no es algo que podamos hacer durante unos años y ya después lo dejamos solo. No, necesitamos acompañar el proceso y necesitamos trabajar en algo que se llama la compasión. Y aquí compasión entendemos como que probablemente van a haber momentos en que lo logramos, otros en que no lo logramos, que caemos, que nos frustramos y tenemos que tener una actitud afectuosa, amorosa y compasiva con nosotros mismos para volver a reiniciar y seguir adelante. Y otra cosa que es importante es, para liderar a otros, primero hay que liderar la propia granja, o sea, tenemos que ser ejemplo. Cuando veía la nube de palabras y que tú me decías, Rafa, ¿qué ves? Yo vi 5 palabras que fueron las que más se repitieron. Decía ejemplo, y entonces aquí pues vamos a suponer que tenemos una granja real y que alguien quiere venir a aprender, pues si ve nuestra granja que está funcionando bien, dice, es un buen ejemplo, ¿no? Para hacerlo. Es inspirador. Entonces, pues uno ve la vida, ve cómo viven los otros y no tienen que hablar, no tienen que pensar, solamente con su forma de ser ya le están mandando un mensaje a las otras personas y se vuelven inspiradores. Y había una palabra que también estaba muy grande que era integral. Para nosotros integral desde esta perspectiva es que podamos trabajar en esas 5 dimensiones al mismo tiempo, ¿sí? Física, emocional, mental, de propósito y relacional. Entonces, hoy, podemos decir que lo que venimos a contarles es, para ser un líder pro, necesitamos trabajar con las 5 dimensiones. Y lo que va a seguir de aquí en adelante en nuestra charla es detenernos por unos minutos en cada una de las dimensiones para hacernos preguntas
sobre las necesidades, sobre las potencialidades y sobre cómo las estamos gestionando, y que ustedes al finalizar esta charla puedan llevarse un escaneo, un pequeño diagnóstico, una visión de cómo están administrando su granja. Ese es como lo que creemos que va a ser útil entonces al terminar esta charla. No sé, Lina, si quieres agregar algo o pasamos ya al viaje por las dimensiones. No, pues me encanta y me conecta mucho el tema de la granja, tiene todo que ver y cuando lo cuentas así, a través de esa metáfora, pues me hace mucho sentido porque me estabas, me llevaste como a recorrer todos los lugares de la granja y sí, tuve en su momento a través de lo que les compartí unos partes de la granja importantes que no tuvieron de mi parte el cuidado. Y eso a largo plazo, una granja que se cuide en una sola parte, pues seguramente va a quedar a largo plazo descuidada en algunas dimensiones que tú dices, todas son igual de importantes y requieren atención. No, gracias Rafa por eso, que me devolviste otra vez como hice el ejercicio conscientemente y sí, así es. Así que arranquemos, Rafa, Bueno, arranquemos muy bien. por la primera. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar por la primera dimensión. Entonces, recuerden, vamos a hacernos la pregunta por cuáles son las necesidades de esa dimensión. Así como hablábamos de gallinas y las gallinas necesitan moverse, comer, protección de los animales depredadores, etcétera, vamos a pensar en nuestra dimensión física. Entonces, primera variable importante, entonces el sueño. Aquí no nos vamos a detener a profundidad en cada variable, pero sí les quiero dejar como algunas lineecitas que les puedan servir. El sueño es uno de los mecanismos que tenemos para recuperar energía, para recuperarnos del estrés, para recuperarnos de situaciones difíciles, ¿sí? Para que el cuerpo pueda recuperar energía y pueda mejorar su sistema inmune. Entonces, el sueño hay que cuidarlo. El sueño hay que hacerle una higiene. Por ejemplo, debiéramos estar durmiendo entre 7 y 8 horas diarias. No sé si saben que el ciclo del sueño tiene que ver mucho con la melatonina y la serotonina. Entonces, la melatonina es una sustancia que se activa con la oscuridad y al activarse con la oscuridad es la que le empieza a enviar una señal al cerebro de que es hora de desconectarse, de bajar las ondas cerebrales de beta a alfa para que vaya uno entrando al sueño. Y resulta que si tú en la noche activas las pantallas de tu iPad, de tu celular, de tu televisor y no le ayudas a tu cerebro a que empiece a conectar con la oscuridad, pues va a ser mucho más difícil que pueda activarse ese mecanismo automático del cuerpo para poder entrar en sueño. La alimentación, digamos que nuestro cuerpo como tal es un sistema que necesita energía para poderse mover. Básicamente la energía la saca de dos fuentes, del oxígeno y del alimento. Entonces es súper importante en algún momento poderse hacer la pregunta de ¿qué estoy comiendo? ¿Qué es lo que estoy llevando a mi cuerpo? ¿Es algo que me está ayudando a mantenerme sano? ¿Es algo que me pone más estresado? ¿Es algo que afecta mi salud? Y ahí abrimos la posibilidad más adelante de pronto de poder invitar a alguien que sepa muchísimo de alimentación y nos ayude a pensar esta área. La tercera es el movimiento. Nosotros los seres humanos no nacimos para estar estáticos. Eh, Cuando nos movemos y sobre todo cuando hacemos ejercicio, el que sea caminar, trotar, correr, bicicleta, etcétera, estamos permitiendo que nuestro cuerpo se oxigene. Y en la medida que se oxigene más y más eficientemente, más disponibilidad de energía vamos a tener para poder hacer las labores del día a día. Entonces, si combinamos sueño, alimentación y movimiento y oxígeno, vamos a estar encontrando las fuentes básicas que nos van a dar la energía. ¿Para qué? Para poder enfocarnos en los resultados, para poder tener la suficiente energía para no ser irascibles y mantener la ecuanimidad, para poder tener relaciones y poder retroalimentar a las personas. O sea, un cuerpo que no tiene energía
no puede desempeñarse en las otras dimensiones. Una de las formas de más crudas de ver la pérdida de la energía es cuando las personas entran en el síndrome del burnout, que quedan quemadas. Bueno, y las otras variables que las invitamos a revisar son el ocio y el placer. El ocio como la necesidad de desconectarnos, de parar un poco esa lógica del hacer, el producir y el ser útiles. En nuestra cultura occidental o en nuestra cultura capitalista está muy metido dentro de nosotros la lógica de hay que producir, hay que hacer para ser reconocido, hay que hacer para ser valioso y nos cuesta parar. Y resulta que nuestro cerebro, ¿no? Que el más físico, necesita poder parar, desconectarse y a veces hacer nada, simplemente estar como lo hacen los gatos. Los gatos a veces están quietos y no hacen nada más excepto ver y contemplar, y eso es útil, es muy necesario. Y el placer es importante que podamos conectar con eso que nos expande, que nos da alegría, porque muchas veces nos metemos en un automatismo de vivir en el hacer como máquinas, produciendo, y se nos olvida de disfrutar la vida. Entonces, estos son a grandes rasgos unas variables que hay que tener en cuenta en lo físico. Entonces, lo que sigue ahora es que escaneemos el código, ¿cierto, Lina? Y vamos a hacer unas preguntas y vamos a empezar a, a mirar un poco para adentro, a ver cómo la estamos gestionando, a hacer uso de una capacidad que es súper importante que se llama la autoconciencia, o sea, podernos ver a nosotros mismos para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces damos 30 segunditos para que escaneen. Sí, sí, Rafa, mientras escanean, había una pregunta y por ahí habían una persona que estaba haciendo una pregunta que habían personas que no se habían podido conectar al webinar. Les acabo de compartir el enlace por el chat para que si esa persona tiene acceso de compartirle el enlace de conexión, se los puedan enviar. Entonces, sí, Rafa, lo que vamos a hacer es escanear de nuevo el código y como dijiste tú, vamos a hacer un escaneo individual. Les voy a pedir algo. Ahora vamos a ver los resultados grupales, pero si ustedes tienen manera de escribir y tener una libreta al lado y poder escribir el puntaje que le asignaron a cada una de las dimensiones, háganlo para ustedes, que se lo queden, y también como para compararnos con los otros asistentes. Entonces voy a compartirles pantalla. Me dejan ver, Rafa, si lo están viendo. Sí, Lina, Perfecto. ahí ya estamos viendo, sí. Ok. Este es un escaneo de todo el grupo. Somos 140 personas las que estamos conectadas. Por eso les pido que de manera individual dejen su puntaje para que después puedan hacer el ejercicio. Entonces, Rafa, aquí están los números. Mm. Mira, me llama mucho la atención el de estoy dedicando tiempo para ejercitar mi cuerpo. Ujú, Está ujú. bajito, Sí. está bajito. Y el tema el tema del movimiento y del ejercicio está, como les decía, está íntimamente ligado con la cantidad de energía a la cual tenemos acceso para mover todo el sistema. Yo suelo hacer mucho una analogía y es, podemos tener el celular más moderno del mundo, que hace todas las funciones que tú quieras, pero si no tiene energía, no sirve para nada. Entonces, podemos tener todas las capacidades del mundo, todas las posibilidades, pero si nuestro sistema no está siendo eficiente con el uso de la energía, no vamos a tener problemas y vamos a ser mucho más vulnerables también a las enfermedades, ¿no? El sueño también está, Está siendo cuidado. Es el área que veo que está punteando. sí, Ujú. Bien. las pausas. Creo, Dime.
No, que creo que es valioso lo que nos propone en hacer un escaneo, porque no solamente la invitación es a saber si estoy por debajo o por encima, sino la invitación aquí es de hacer una reflexión y conciencia de en dónde estoy descuidando, en este caso, mi pequeño espacio de granja, que es la física, Mm, en donde sí estoy siendo capaz de tener un cuidado y en donde no. ¿M? mm, Y no para, digamos que darnos látigo aquí de que no, es que no tengo tiempo para ejercitar, sino como para hacer conciencia de en dónde necesito activar de manera distinta mi parte física. sí. Otra manera de verlo es cómo estoy cuidando la herramienta, cómo estoy cuidando el instrumento que es el cuerpo con el cual me relaciono con mi familia, laboralmente, con mi pareja, etcétera. Esta es un poco la reflexión sobre lo físico, ¿no? Mm. Ujú. Rafa, una pregunta. Cuando proponemos pausas activas a lo largo del día, ¿cuáles podrían ser esas pausas activas que podríamos implementar? Que veo que está un poquito bajita y creo que esa es algo que pues, nos podemos hacer cargo de manera inmediata. Sí. Bueno, mira, las pausas activas lo podemos leer en las diferentes dimensiones. Entonces, por ejemplo, en lo físico, pues si estoy sentado durante mucho tiempo, sería valioso poderme levantar y caminar y moverme. Entonces, Ujú, eso ya empieza a ayudarle al cuerpo a oxigenar de otra manera. Eh, También podemos en las pausas activas trabajar con la respiración consciente, porque sabemos que la respiración tiene la posibilidad de activar, regular, calmar, ¿sí? ujú, Entonces, si después de haber estado en una situación difícil, podemos tener un momento de respiración consciente y hay diferentes ejercicios, por ejemplo, el 4x4 que es inhalas contando hasta 4, retienes contando hasta 4, exhalas contando hasta 4 y vuelves si te quedas sin respirar 4 y lo haces durante 5 minutos. Ese es un ejercicio que te ayuda a regular la parte física. Hay otro que es el 6x6. Es inhalamos contando hasta 6 y exhalamos contando hasta 6 y lo hacemos durante 5 minutos. Otra forma de pausa activa, digamos, en la dimensión mental es si yo logro ponerme de pie, moverme, respirar los 5 minutos y poner mi atención en algo diferente a lo que estaba haciendo, también mi cuerpo va a descansar, porque el cerebro tiene la posibilidad de tener unos tiempos limitados de atención, o sea, ya va subiendo, se incrementa, sube, se sostiene y baja. Entonces tengo que aprender a ver mis ritmos, ¿sí? Y como poder entender, bueno, ya subí el ritmo de máxima productividad, bajo, me muevo, respiro, me enfoco en otra cosa, hablo con alguien, me río, etcétera, y puedo volver a ingresar a la actividad que estoy haciendo como con el cerebro fresco, ¿sí? Esos son ejemplos de cómo podrías hacer una pausa activa. En sí. salud ocupacional, pues las aseguradoras de las empresas que trabajan con factores de riesgo psicosocial te pueden dar muchos más ejercicios de estirar, de tal, pero básicamente ahí Rafa, y podemos una articular básica. las dimensiones. Dime. No, una básica, si yo estoy trabajando en casa, les voy a compartir unas pausas activas básicas. Si yo estoy trabajando en casa, sacar a la mascota es una pausa activa, ¿o no? O sea, parar un momento, sacar a la mascotica, esa para mí es una pausa activa. Es una pausa Que activa. pues aquí hay muchas personas que están trabajando desde casa y pueden parar, cerrar, regar las matas para mí también es una pausa activa. Claro, no se hace todos los días, pero puede ser algo que me desconecte de lo que estoy haciendo laboralmente. Sí, a mí me gusta mucho el café, Oh, entonces yo trabajo pausita en activa. casa, Pero el cafecito sin estar ahí en la pantalla, o sea, llevarse el cafecito y tomárselo pero en te iba a una contar, o sea, yo trabajo en casa mucho tiempo, entonces yo me tomo el tiempo de calentar el agua del café, molerlo, ponerlo en un filtro, echarlo despacio, porque es muy diferente un café que se hace rápido a un café que se va haciendo despacio, pero lo hago a propósito porque es la manera como puedo
tener una pausa activa y desconectarme de lo que estaba haciendo previamente. Genial, Entonces, genial. hay diferentes maneras de hacerlo, pero moverse, respirar, poner el Déjenlo foco de fluir. atención en algo diferente. Mira que si tú sales con tu mascota, probablemente vas a conectar con el placer, vas a conectar, verlo correr o hablarle o sobarlo o acariciarlo, te va a meter en otra lógica. ¿M? Entonces te puede funcionar, claro que sí. Súper. Aquí hay un par de preguntas. Rafa dice, ¿cómo reconocer en el equipo que las variables de la dimensión física no se estén priorizando? Eh, bueno, hay formas, yo diría que lo primero es uno empieza a tener una buena relación con su equipo y es empezar a interesarse por lo que le pasa, ¿no? Entonces, Esa conecta con la siguiente. claro, poner Ujú, esta conversación en el equipo y decir, ujú, oiga, estuve en una charla y me hablaron de la dimensión física y me hablaron del sueño, del movimiento, de la respiración, del ocio, del placer. Hablemos cómo están. ¿Están ujú. durmiendo? ¿No están durmiendo? ¿No se ejercitan? Eh, ¿Necesitan respirar? ¿Necesitan aprender a regular su respiración? Creo que esa podría ser una. Eh, bueno, y cuando uno es observador, uno puede ver cuando la gente no duerme, o Ujú, uno ujú. puede empezar a ver que las personas están irascibles y no se les puede hablar, que están muy a Claro, la defensiva. Eso muchas veces tiene que ver con cansancio físico, o que se claro. les olvidan constantemente las instrucciones, o que no rinden como antes. O sea, Mm, algo ahí, esas son señales que te hablan mm, de que algo en lo físico no está funcionando. sí. Eso podría ser Ujú. una manera de saberlo. Súper, súper, súper. Aquí nos estabas diciendo que hablarle a las maticas incluso. Sí, y También. mirar hacia el sol y reactivar la vitamina D. Pero mira, Rafa, lo que estás diciendo y nos va a llevar a la otra dimensión, que es la relacional. Y nosotros tenemos un reto como personas que estamos aquí liderando a otros, es hacer también una mirada hacia adentro, como nos la está proponiendo Rafa, y como la estamos proponiendo aquí en un escaneo, pero este mismo escaneo lo puedo hacer para otros, porque nosotros no solamente tenemos que hacerlo para nosotros, sino también tenemos la responsabilidad de que mi equipo también cuide su bienestar. Aquí lo que estamos aprendiendo es para nosotros como personas, acuérdense que primero nosotros estar efectivamente bien para otros y abrir una conversación, como lo propone Rafa, para mirar en qué estamos. Y abrir una conversación nos lleva a la siguiente dimensión, que es la dimensión relacional. Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros estamos proponiendo es cuidar al mismo tiempo el bienestar, el relacionamiento y los objetivos. Y entramos a una dimensión que es clave y es central en nuestro mundo relacional. Nosotros definitivamente no construimos solos. Si construimos un futuro, lo construimos con un otro. Si estamos en un proyecto, lo hacemos con un otro. Si estamos en medio de una compañía, siempre estamos relacionándonos con otros, no lo hacemos solo. Así que esas frases como de, yo no sé, yo soy así y el que le caiga bien, bien, y el que no, no, ustedes han escuchado a esas personas como de decir, yo no soy monedita de oro para caerle, bueno, ese dicho, pues uno pregunta, ¿y cómo son tus relaciones? ¿Y cómo es esa capacidad de construir, de llegar a un proyecto con otros, de tener un equipo de trabajo, de tener unos compañeros, tal vez así como medio regular? Entonces, hay dos variables que nosotros elegimos. Por supuesto que aquí hay personas que se han entrenado en el tema de liderazgo y pueden traer otras variables, pero nosotros nos vamos a enfocar hoy en dos variables, en mostrarles que una, para el mundo relacional, para que un líder sea efectivo, debe desarrollar la variable de la comunicación. Y cuando hablo de la comunicación, no es solamente la capacidad de expresar las ideas y de la oferta que yo soy, cuando yo digo oferta, la oferta que soy como persona, lo que tengo para entregar a otros, sino mi capacidad de escuchar. Esa es clave y le vamos a dar un doble clic en este momento. Esa capacidad de escuchar me trae una manera de entender que hay mundos distintos como personas hay en el planeta. ¿Mm?
Entonces, por un lado la comunicación y por el otro lado, una variable central es gestionar la confianza. En presencia de la confianza es una emoción. En presencia de la confianza, usted puede armar un proyecto con otro. En presencia de la confianza puede hacer negocios. En presencia de la confianza hay una relación de cliente y proveedor. En presencia de la confianza yo le digo a Novasoft, sí, usted es el proveedor que me va a armar todo el proyecto de tecnología en mi compañía. En presencia de la confianza se arman acuerdos. Cuando no la hay, es decir, en ausencia de ella, los equipos de trabajo la pasan mal. ¿Sí? De pronto, digamos, como para dar un rápido, algunos elementos de la confianza, después podemos profundizar un poco más en esto, pero cuando uno dice, ay, yo siento como química, yo siento como algo que me llega a esa persona, pues resulta que para ponerle nombre a esa química, pues efectivamente la confianza, y hay algunos elementos que hacen posible que eso ocurra. Está la honestidad, es decir, la sinceridad, que la persona sea sincera, que lo que diga y haga sea coherente. Por el otro lado está el respeto. Por el otro lado está el cumplimiento, es decir, que yo cumpla las promesas que haga, que haya una historia en que la otra persona sepa que lo que dice lo cumple, que lo que promete lo cumple. Otra, que tenga la competencia, es decir, la habilidad para hacer lo que está haciendo. Y otro elemento de la confianza es que tengamos unos valores compartidos, un objetivo en común. Así como a grandes rasgos les estoy contando que en presencia de la confianza están estos 5 elementos. Si usted se pone a imaginarse, si usted se imagina una persona en la que confía mucho, seguramente están presentes estos elementos: el respeto, la sinceridad, el cumplimiento, los valores compartidos, sí, los objetivos en común. Cuando hay alguna que se quiebra, ahí como que uno dice, yo trabajo con él, pero no confío en sus capacidades, o no confío en que si me dice que me lo va a entregar mañana, me lo va a entregar mañana. Entonces, gestionar la confianza en los equipos de trabajo, gestionar la confianza en cualquier relación es clave para poder hacer proyectos juntos y para poder trabajar juntos. Me voy a devolver a la comunicación para contarles, hoy como no contamos, nos gustaría tener mucho tiempo para poder contarles un poquito más, pero les vamos a dar una habilidad, que es la escucha dentro de la comunicación efectiva. Miren, entonces lo vamos a hacer así. Nosotros hemos aprendido que la escucha, por allá en el colegio aprendimos que la escucha tiene que ver con que haya un emisor, un receptor y hay un mensaje que se transmite. Entonces, si eso es tan obvio, que si hay un emisor que transmite un mensaje y hay un receptor que lo recibe, si eso fuera así de fácil y si eso fuera así de obvio, ¿por qué hoy en día hay una brecha gigante entre lo que decimos y lo que la gente nos escucha? Ustedes se han visto como en esas que trae algo y dice, yo no sé, usted que me escuchó, pero me está trayendo algo de lo que no tiene nada que ver de en lo que yo quería que me trajera. Permanentemente a veces estamos en una lucha con los equipos, con las personas con las que nos coordinamos, diciendo, venga, pero yo no sé de qué manera hablé, porque yo dije una cosa y usted me trae otra. Pues esa brecha tiene que ver en que a veces no somos conscientes en que somos observadores distintos. ¿A qué me refiero con observadores? Rafa y yo estamos trayendo un mismo contenido y aquí hay 150 personas que nos están escuchando de manera distinta. ¿Qué quiere decir eso? Que somos observadores distintos dependiendo de la experiencia que tenemos, dependiendo de la capacitación que hemos tenido previamente en el tema, por ejemplo, de liderazgo, depende de nuestras historias. Cada uno está escuchando desde un lugar distinto.
Cada uno trae atrás unas historias, unas experiencias que hacen que su escucha sea diferente. Si tuviéramos aquí la oportunidad de abrir una conversación gigante y de decir, usted que está escuchando sobre líder pro, y fíjense, no es menor el ejemplo que tuvimos en la lluvia de ideas. Para cada uno, el líder pro fue una descripción distinta. Entonces, la escucha tiene que ver con el observador que somos observadores distintos. Y también la escucha la hacemos no solamente desde el lenguaje. Ustedes no me están escuchando únicamente desde el lenguaje, sino también me están escuchando desde una emoción y desde una corporalidad. Entonces, yo les puedo decir que la escucha tiene que ver con percibir más interpretar. Llévense en esos dos conceptos. La escucha tiene que ver con percibir más interpretar. Por eso hay una brecha gigante. A veces cuando damos una instrucción, lo que debemos hacer es validar lo que la otra persona escuchó, porque muchas veces caemos en la obviedad y decimos, obvio, esa persona lleva conmigo trabajando mucho tiempo, es obvio que lo que yo le esté pidiendo, él sabe lo que es. No, muchas veces nos sorprendemos en que eso que parece obvio, que lo que yo estoy diciendo, la otra persona lo está escuchando. Quizás esté escuchando desde otro lugar. Entonces, asegúrense de validar a un otro, asegúrense de validar lo que la otra persona está escuchando. Les iba a compartir que en un acompañamiento de un líder que tenía un tema de decir, mira, Lina, yo no sé cómo hacer para que mi equipo me escuche. Yo les vivo diciendo en las reuniones lo que tienen que hacer, yo les hago de una manera de la otra y parece que no me escucharan. Entonces yo le dije, mira, primero, haz silencio, habla menos y escucha más. Porque quizás si escuchas al equipo, en qué están, cuáles son los desafíos que tienen, son ellos los que están, por decir, en un equipo comercial, los que están afuera en la calle con el cliente, escucha más, haz más silencio, porque ahí puedes escuchar las diferentes perspectivas que traen ellos. Y en esto quisiera hacer como, digamos, una diferencia en el tema de liderazgo. Hay dos tipos de escucha y yo creo que aquí varios se van a identificar. Hay un liderazgo que se enfoca en escuchar desde el control. Es decir, ustedes han visto o se han visto, yo sé que sí, porque a mí también me pasaba, en esa escucha, en querer tener todo el tiempo la razón. ¿Sí? En que yo dejo de escuchar porque ya tengo la versión aquí para contradecir al otro, ya tengo la versión, la palabra para poder decir eso que tú estás pensando, como es distinto a lo que yo pienso, estás equivocado. ¿Sí? Es esa escucha desde el control unilateral en donde creemos que si el otro trae una versión distinta, está equivocado. Y en las reuniones son esas personas que se sienten abrumadas y aceleradas porque quieren de una vez poner su posición, y ahí cuando tú estás pensando solamente en la opinión que tú traes, te pierdes de escuchar de manera distinta al otro, te pierdes de escuchar una manera distinta que seguramente la otra persona trae. Y justo ese es el aprendizaje que queremos dejar, que es la escucha desde el aprendizaje, la escucha desde la curiosidad, que incluso si tú traes una perspectiva distinta, yo pueda decir, venga, piensa tan diferente que me dan ganas de preguntarle qué está viendo, qué está viendo distinto que yo no estoy viendo, porque está proponiendo algo completamente diferente a lo que yo traigo. Esa escucha es una escucha que trae una emoción, que es la de la humildad, la curiosidad, quizás, en donde yo tengo esa capacidad de, a pesar de que yo traigo una opinión súper validada con datos y hechos, soy capaz de escuchar a un otro en su opinión distinta. Entonces, para resumir, hay dos maneras de escuchar. Una desde el control y otra desde el aprendizaje. Entonces, vamos a hacer un pequeño escaneo para ver ustedes, primero se van a escanear ustedes y luego si quieren hacer este ejercicio con sus equipos, pues fantástico, desde dónde están escuchando.
¿Desde este lado, desde el control o desde este lado del aprendizaje? Para eso voy a compartir. Escaneen, por favor, el código que está acá. Vamos a compartir pantalla y vamos a hacerles unas preguntas. Esta tiene dos partes. Entonces, cuando terminen de escanear esta primera y contesten las primeras preguntas, yo les habilito la segunda opción. Entonces, Rafa, voy a compartir pantalla. Ok. Solo quería agregar una cosa más, Linis, Claro, eh, bienvenido, sí. es que un líder pro eh, debe ocuparse de perfeccionar sus habilidades de comunicación, porque no es suficiente con hablar. El lenguaje tiene mucha complejidad, la comunicación tiene muchos elementos que son importantes de conocer y de manejar, y esa es la invitación, porque alguien que aprende a comunicarse va a verse beneficiado en todas las áreas, en todas, no solo Claro, en... Sí. por supuesto, porque a veces, Rafa, hay líderes que se enfocan únicamente en lograr el objetivo, el resultado, pasando por encima de las personas. ¿Mm? O hay líderes también que se ocupan tanto de las personas y del relacionamiento que descuidan el objetivo. Y esto tiene que ser, pues digamos que todas las cosas al tiempo igual de importantes. Entonces, este mundo relacional es mi capacidad, como tú lo dices, mi capacidad comunicativa para poder construir con otros. Mm. Entonces, bueno, aquí este primer escaneo tiene que ver con preguntas para revisar si mi postura tiene que ver con una escucha sobre el control. Entonces, soy de esos que no desperdicio el tiempo tratando de negociar metas y estrategias comunes, sino que tomo decisiones. Ay, no. No, 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 eso escuchar a todo el mundo, no se va a hacer las cosas así, se hacen así. Sí, algunas veces tengo que ser directivo, pero otras veces construir con el equipo hace que las personas se comprometan mucho más. O soy de los que pienso que el trabajo es producto únicamente de las decisiones racionales, que el mundo emocional se queda en la casa, que el mundo emocional no tiene nada que ver con mi día a día y todo es decisión racional. Presento solo hechos que apoyan mi argumento y la verdad escondo los que me juegan en contra. Estoy en esa reunión pendiente de que el otro se equivoque para decir, se lo dije, mi idea era la mejor. Hay personas, o sea, aquí hay de todo, y me veo en esas en algún momento. O me aferro a mi estrategia para superar cualquier suposición. Esas son preguntas que me puedo hacer para ver si estoy desde el control. Y la siguiente pregunta tiene que ver con una postura que me da una escucha desde el aprendizaje. Entonces, para los que no han votado, ¿será que tengo que volver a poner el código? No, ya. Ahí están votando. Yo agregaría algo, Linis, en esto como manera de ejercicio para las personas que están contestando es, miren las preguntas y hoy están contestando y dan un puntaje, ¿no? Ujú. El ejercicio sería, den la oportunidad de observarse por ustedes mismos y por ustedes mismas cuando estén en situaciones a ver cómo reaccionan, porque la autoconciencia es esa capacidad de poderse ver. Entonces, darse cuenta de, estoy escuchando algo que no me gusta, ¿cuál es mi primera reacción? Sí, Atacar, dominar, querer someter, tener la razón. atacar, etcétera. Ahí empieza uno a ver las respuestas que lo gobiernan a uno inconscientemente, pero uno requiere de ese trabajo de observación y de poner el foco en esos puntos para entender qué es lo que está pasando. Mm. Ujú. Sí, buenísimo, Rafa, porque este ejercicio, ¿cómo lo traslado a mi día a día? Un primer paso podría ser en la siguiente reunión que tengan, escúchense ustedes como en las conversaciones internas que tienen Sí, cuando están hablando con otros. Se han visto como diciendo, no, no tienen ni idea lo que está diciendo, este personaje está en otro mundo. Si aparecen esas conversaciones internas, dicen, oh, estoy teniendo una escucha que me aleja del aprendizaje. Quizás esa persona está viendo un observador o tiene un observador distinto al mío.
y cómo yo habilito una escucha haciendo preguntas. Pero no preguntas corchadoras, ¿sí? No preguntas para querer hacer quedar mal al otro, sino preguntas que realmente, genuinamente y honestamente quiera yo comprender por qué está opinando tan distinto a lo que yo pienso. Preguntas de, ven, déjame ver algo, no, de amplíame un poquito lo que nos estás mostrando. Esa es la manera de habilitar una escucha desde el aprendizaje. Entonces, bien, bueno, aquí tenemos más escuchas desde el aprendizaje que desde el control, Rafa. Entonces Sí, pasemos. pasemos a, un momentito. Bueno, entonces, bueno, vamos a entrar a la tercera dimensión, que es la emocional. Bueno, entonces, volvamos a nuestra analogía y es el ser humano como una granja que tiene 5 dimensiones. Vamos para la tercera. Entonces, vamos a encontrar cuatro aspectos que son súper importantes en el mundo emocional. Entonces, la primera que vamos a mirar es regulación y descarga de emociones. Entonces, quiero, quiero proponerles que piensen en algo que se llama, o que yo lo he nombrado como el residuo emocional, y piénsenlo en su vida. O sea, miren que de cada interacción con una persona, o de cada interacción con una situación, o de cada interacción con un pensamiento que ustedes tienen, les va a quedar un residuo emocional. Entonces, piensen en situaciones en las que han tenido que lidiar con la frustración, o con situaciones estresantes, o con situaciones dolorosas, o con situaciones que se les salen de las manos, con clientes que están insatisfechos. Y recuérdenlo, seguramente eso les dejó un residuo emocional que les queda como pérdida de energía, como cansancio, como que se quedaron pensando en esa situación, durmieron y soñaron con esa persona, quedaron hablando varios días indignados por lo que pasó con esa persona o con esa situación. Esas son señales de que hay un residuo emocional que quedó de esa situación. Entonces, si constantemente yo estoy llevando residuo emocional a mi cuerpo y a mi mundo, en términos de frustración, rabia, estrés, cansancio, etcétera, yo necesito aprender a descargar ese exceso de carga emocional. Si no lo hago, lo más probable es que me agote, que me desvitalice, que pierda capacidad de trabajo, que pierda concentración, que me vuelva irascible. Entonces aquí la pregunta es si ustedes son conscientes de que eso es importante hacerlo en su mundo emocional, y si tienen las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, hay una herramienta que es las meditaciones activas de Osho, que son muy útiles para hacer descarga de emociones. El trabajo con la bioenergética es muy útil, el trabajo con la biodanza, ¿sí? Entonces, todo aquello que nos ayude a liberar nuestro cuerpo del exceso de carga emocional. O sea, hay trabajos que son súper estresantes. Por ejemplo, las personas que tienen que estar lidiando con atención al cliente y que tienen que estar recibiendo la frustración del cliente, el desespero, lo que no llegó a tiempo, esas personas suelen recibir mucha carga y necesitan esa herramienta. Lo otro que es importante con las emociones es aprender a utilizar una potencialidad que está expresada en la generación consciente de estado de bienestar. Me explico. Si aprendemos conscientemente a generar gratitud, la gratitud es un estado emocional que nos cambia la energía, nos cambia la emoción, nos cambia el pensamiento. Han hecho estudios donde se dan cuenta que cuando una persona trabaja con la gratitud, lo que hace es estimular el timo, y el timo tiene que ver con la producción de la inmunoglobulina tipo A, que es responsable en parte del buen funcionamiento del sistema inmune. Deducción: entre más espacios o estados de gratitud tenemos, más fortalecimiento del sistema inmune. O sea, lo que hacemos con lo emocional nos afecta en lo físico, ¿sí? ¿Ven la interdependencia? Entonces, hay diferentes herramientas con visualización, con meditación, con movimiento, en las que uno puede potenciar
la creación de esos estados, felicidad, amor, gratitud. Y entonces uno dice, pero ¿cómo le hago? Entonces uno dice, pues a veces tenemos hijos pequeños y a veces los miramos a los ojos, nos dicen algo y se nos mueve el corazón y sentimos mucho amor. Bueno, hay herramientas donde yo puedo utilizar esa cotidianidad para conectar con esa sensación, expandirla y aprender a traerla voluntariamente. O lo que decías tú, Lina, yo puedo tener una mascota que adoro y puedo aprender a conectarme con ella hasta el punto de que en mí genero ternura, genero afecto, amor, y eso me produce un estado de bienestar. Entonces aquí es una pregunta también, bueno, ¿qué tanto dedico yo en el día para generar eso? ¿Sí? Ahora, otro aspecto importante y es, por ejemplo, la gratitud trabaja muchísimo sobre lo que ya tenemos, sobre la abundancia. Mientras que cuando andamos en modo supervivencia o en modo miedo, andamos sobre lo que nos falta, sobre la insuficiencia. Entonces, la gratitud nos ayuda como a tener una plataforma mental y energética y emocional que trabaja sobre lo que ya tenemos, sobre lo que ya es una potencialidad, ¿sí? La relación de autocompasión es súper importante porque abre el tema hacia las relaciones que tenemos con nosotros mismos, que esa es una dimensión que muchas veces está muy eclipsada, muy opaca. Y es como somos muy buenos con los demás, damos la vida por los otros, nos dedicamos a mejorarles la vida, pero la relación con nosotros mismos está descuidada. O sea, hay una frase en budismo, o perdón, una palabra en budismo tibetano que se llama Maitri. Maitri significa una relación de amor incondicional y de compasión hacia uno mismo. Y es algo que hay que cultivar. Entonces, ¿cómo hago para saber cómo es mi relación conmigo mismo? Entonces, preguntémonos por si hay comparaciones constantes donde siempre salgo perdiendo, donde me culpo demasiado, donde no me permito fallar, donde no me permito ser vulnerable, donde me pongo en situaciones donde me pueden abusar laboralmente, emocionalmente, psicológicamente. Si yo soy de esas personas que siempre se deja de último en la lista y da remordimiento regalarse algo, un objeto, llámese, pensé en unos zapatos, unas medias o algo, pero siempre soy el último en la prioridad de las relaciones con los demás, ¿sí? Entonces, ahí es otro punto donde es importante trabajar. Cuando tú, por ejemplo, no sé si está bien, me lo voy a poner, pero me parece que viene el caso, cuando tú tienes ese punto de quiebre y dices, tengo que ir al médico y tengo que tratarme de otra manera, ahí se abrió la posibilidad de una relación autocompasiva, ¿sí? Yo he tenido esos momentos también donde en algún momento de mi vida fui demasiado duro conmigo, muy perfeccionista y tuve que empezar a verme de otra manera. Eso es empezar a cultivar una relación de autocompasión. Generalmente como nos tratamos a los demás. Entonces, una persona que es súper exigente, perfeccionista y dura consigo misma, lo más probable que haga en su forma de liderar es que sea implacable, que siempre le quede faltando en los informes. O sea, los otros hacen todo lo mejor, pero no pone el foco en lo que lograron, sino en lo que quedó faltando. Una persona que es súper exigente consigo mismo y poco autocompasiva no va a poder ver con empatía a otros y entender que pueden tener dificultades con su familia, que están enfermos, que sus hijos necesitan atención o están pasando por un momento difícil. Entonces, esto es como tú lo decías al principio, primero conmigo para yo poderlo volcar a los demás. Y lo otro que los invitamos en lo emocional, o que es importante, es el tema de las heridas emocionales. Y les voy a poner un ejemplo que es muy común para que vean la lógica de lo que hay que aprender a cuidar y a sanar. Piensen en una persona que de pequeño, estamos hablando 4, 5, 6, 8 años, le tocó estar muy solo o sola porque sus padres trabajaban, porque se la pasaban teniendo que dedicar muchísimo tiempo a producir. Esta persona crece sola y la soledad empieza a tener sensaciones de sentirse pequeño, de sentirse poco valioso, de sentirse insuficiente, de no ser mirado, de sentirse invisible. O sea, es una sensación que para un niño o una niña es muy difícil de manejar.
Entonces, nuestro psiquismo toma decisiones sin preguntarnos. O sea, es como si él dijera, tengo que hacer algo para salir de esta situación de vulnerabilidad, soledad, tristeza, sensación de insuficiencia. Y lo que normalmente crea es una respuesta del tipo, pues nada, me voy a volver muy bueno en lo que hago. Entonces me dedico al estudio, hago la carrera, hago la maestría, hago el doctorado, me consigo un trabajo en una multinacional, voy a ser exitoso, voy a cumplir los objetivos, nadie me va a parar. Y miren que la respuesta de su personalidad para lidiar con el dolor ha sido volverse exitoso, hacer, lograr resultados, ¿sí? Y esto puede funcionar, pero ¿qué pasa cuando no logra reconocimiento? Aparece el dolor. ¿Qué pasa en la cantidad de energía que tiene que invertir para poder mantener esa situación? ¿Qué pasa con esa persona porque ha estado súper enfocado en el exterior? O sea, su valor depende demasiado de los objetivos que logra, del reconocimiento que viene de afuera. Muchas veces ese hacer invierte tanta energía que la persona colapsa, se enferma. O muchas veces vive con tanto miedo, ¿sí? Porque si no logra alcanzar los resultados, va a volver a quedar en la sensación de indefensión. Entonces, siempre está tenso, siempre está a la defensiva, siempre está tratando de defender lo que hace porque está tan involucrado con su mundo interno que si no lo logra, vuelve y aparece la herida. Ese es el tipo de cosas que hay que aprender también a mirar en lo emocional, o sea, preguntarnos cuál es nuestra herida. Hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, el enneagrama es una herramienta muy bonita que le ayuda a uno a descubrir cuáles son las heridas. Hay heridas de abandono, de insuficiencia, de no sentirse valioso, de abuso, etcétera. Pero si logramos entender cuál es nuestra herida y ver cuáles son las respuestas que hemos tenido para manejarlas, que eso es puro autoconocimiento, vamos a poder manejar mejor esta dimensión. Entonces, invito ahí a que escaneen para que hagamos las preguntas. Rafa, te voy a proponer algo Sí, y es que escaneen para que se lleven las preguntas, pero sí, no las vamos a abrir para que, como nos faltan 10 minuticos, alcancemos a tocar listo, las otras dos dimensiones. ¿Te sí, parece? sí, Que al momento de escanear, ¿te parece bien? sí, está bien. Al momento de escanear, ustedes se van a llevar las preguntas eh, y seguramente la van a poder hacer para ustedes y para el equipo. Ahí lo importante es que lo escaneen para que no se queden sin las preguntas. Porque nos quedan 10 minutitos y nos quedan dos dimensiones por transitar. Entonces, Bien. Rafa, lo que dijiste es supremamente importante y yo haría una invitación ahí que tú le hiciste al final, y es reconocer, sí, cuál es ese estado emocional que me gobierna a mí. Sí, Rafa nos decía, nos podemos ver en estas, pero esa reflexión que ustedes deberían, o la invitación es a mirar cuál es esa, como Rafa nos dijo en algún taller que hicimos juntos, como cuál es esa nubecita que nos acompaña y desde donde tomamos decisiones. ¿Cuál es ese estado emocional que desde donde nos movemos y desde donde tomamos decisiones? Entonces, súper valioso. Eh, Bien, entonces hacemos tránsito para la dimensión que tiene que ver con la mental y esta está orientada y relacionada con los objetivos, con el resultado. ¿Se acuerdan que nuestro líder pro cuida a las personas, cuida el relacionamiento, pero también, por supuesto, que cuida el objetivo? Cuando hablamos de objetivo, tiene que ver con el resultado. Y hay una postura y una manera en la que nosotros de manera efectiva podemos llegar al resultado. Y es la manera en la que vemos las cosas, en la manera en la que nos explicamos las diferentes situaciones, desafíos. Ustedes están en permanente, o todos estamos en permanente retos diarios, y hay una postura que me genera acción y otra que no. También adicional a la postura, hay algunas, esto sí tiene que ver también con nuestras creencias, de la manera en que crecimos,
hay algunas creencias y sesgos que son automáticos, hay algunas creencias y sesgos que son sociales, es decir, yo me comporto de manera en la que veo que otros se comportan, y hay otras que son como el piloto automático, ¿sí? Esas acciones que me llevan como en piloto automático, y si las vemos en profundidad, tiene que ver con algunas creencias o algunos sesgos. Cuando hablo sesgos, también puedo hablar de juicios que nos creamos como verdades. Esa es importante como reflexionar y analizar desde dónde estoy yo tomando postura o desde dónde estoy tomando las decisiones. Entonces, para esto les voy a pedir algo, y es que en el chat, aquí en el chat, no en preguntas y respuestas, sino en el chat, les voy a hacer esta pregunta, síganme en esto. Si nosotros tuviéramos una reunión hoy, ya, yo inicié a las 10 de la mañana la reunión y hasta ahora ustedes están llegando a conectarse, o digamos que fueran presencial y hasta ahora están llegando esos que abren la puerta así despacito y se sientan en el taller. Por favor, cuéntenme en el chat cuáles son las excusas que aparecen cuando llega alguien o cuando ustedes llegan tarde a una reunión. Cuéntenme qué les aparece a ustedes cuando llegue tarde, cuál es la excusa que aparece de manera inmediata. Entonces, cuéntenme o si no les ha pasado, no creo. Mira, aquí ya. El trancón, el tráfico, me quedé sin gasolina, estaba atendiendo otra llamada, otro asunto, había mucho trancón, estaba ocupado con otro asunto de trabajo, me varé, estaba ocupada con otra reunión, estaba en un trancón. Creo que aparecen, digamos, como esas excusas. Me quedé sin luz, me quedé sin internet, estaba con mi jefe, tuve una situación familiar. Miren, todas estas explicaciones sobre la llegada tarde son ciertas, son verdaderas. Pensé que era otro día o fecha, bueno, esa me pasa a veces. Todas esas excusas son válidas. Pero hay algo aquí en particular, en esas excusas, si ustedes se dan cuenta, todas las excusas tienen que ver con un otro, es decir, alguien debería hacer algo para que yo pueda llegar temprano. Entonces, en esa excusa del trancón, debería, cuando yo saque el carro, los carros así abrirse como cuando pasa una ambulancia. Alguien tendría que hacer algo para que no haya trancón entre mi trayecto de la casa y la oficina. Alguien debería haber hecho algo para que no se alargara la reunión previa y yo hubiera llegado temprano. Todas las excusas que ustedes anotaron aquí son verdaderas, pero ahí tienen algo en particular, y es que están fuera de mi control. Alguien más debería hacer algo. Les voy a pedir algo, y es que si tienen un papel a la mano y un lápiz, una libreta, se tomen un minutico. Les voy a pedir que se tomen un minutico y puedan escribir una situación actual que les genere insatisfacción en cualquier dominio, en el laboral, en el personal. Anoten por favor esa situación. Háganlo en este momento y ya les digo que sigue. Piensen en una situación insatisfactoria, piensen en esto y anótenlo en su cuaderno, en su libreta. Medio minutico para esto. Y ahí justo al lado, justo al ladito, pongan por favor 3 explicaciones del por qué tienen esa situación. ¿Por qué creen que ocurrió esa situación? ¿Por qué creen que está enfrentando ese desafío? 3 explicaciones, ahí al ladito.
Este es un ejercicio que se lo llevan y si lo quieren hacer con sus equipos o con su familia o con un amigo, es fantástico. Entonces, expliquen por qué llegaron a esa situación. Otro medio minutico para que... Si no tienen libreta, lo pueden hacer en el celular, en un chat, que sea más fácil y que lo tengan ahí. Bien, entonces déjenlo ahí y después quizás al final lo van a retomar. Lo que les quiero mostrar es que hay una postura y una manera en la vida en que podemos enfrentar los diferentes desafíos y en los que podemos enfrentar una situación que nos aparezca. No estamos exentos a que en el día a día ocurran cosas. Es más, nosotros estamos permanentemente desafiando situaciones nuestras y con otros. Hay una manera en la que me explico esas situaciones en la que no genero acción. Es esa manera en la que yo soy víctima de la situación, pongámoslo así, pongámosle ese nombre. Soy víctima de un otro, parece ser que alguien, como les estaba poniendo el ejemplo del trancón, alguien debería hacer algo para que yo llegue temprano, alguien debería movilizar los carros para que yo pueda llegar temprano, alguien tendría que haber corrido la reunión para que yo hubiera llegado acá temprano. Hay una situación familiar, alguien debió haber avisado por mí que yo iba a llegar tarde porque tenía una situación familiar. Esas son explicaciones que nosotros mismos nos damos o que escuchamos a otros dar y en esa explicación no estamos nosotros dentro. Parece ser que nosotros no tenemos nada por hacer allí. Son esas explicaciones en donde somos, como les digo, víctima de la situación y parece ser que ahí no me genera ninguna posibilidad o ninguna acción. Entonces, cuando no logro un resultado, le echo la culpa al dólar, le echo la culpa al gobierno, le echo la culpa a la competencia. Todas esas cosas y explicaciones pueden ser ciertas, pero aún con esa situación, ¿qué es lo mejor que yo podría hacer, incluso con el dólar arriba o abajo, dependiendo en la posición donde esté, incluso con la competencia respirando, respirándonos en la nuca, incluso con la inflación que tenemos? ¿Qué es eso que yo sí puedo tener el control de cambiar? ¿Qué es eso que yo sí pudiera hacer? Entonces, en esa explicación del trancón, pues cuando yo llegue tarde, una explicación que me ayuda a generar una acción puede ser, yo no calculé bien el tiempo, me levanté tarde, no tomé en cuenta que en la 30 había un cierre, que había ciclorruta, yo no me levanté temprano, no sonó, no puse la alarma. Ahí cuando me explico, cuando alguien dice, ven, ¿por qué llegaste tarde? Discúlpame, pero fui yo la que no puse la alarma a tiempo y no tomé en cuenta que la ruta al Transmilenio se demoraba o que tenía que caminar y coger otro transporte. Cuando yo me doy una explicación de esa manera, y les estoy poniendo el ejemplo del trancón para que podamos verlo en lo cotidiano. Cuando yo doy una explicación de esa manera, en donde yo soy protagonista de la situación, pues seguramente va a aparecer una acción que me permita que no vuelva a pasar. Es decir, si yo dije, no, es que me levanté tarde y no puse el reloj, seguramente mañana debo hacer algo que voy a poner el celular para que me despierte o voy a irme un poco más con mayor tiempo porque el tráfico o el Transmilenio no pasa tan seguido o pasa muy lleno. Entonces, cuando yo doy una explicación generativa, una explicación desde el protagonista, aparecen unas acciones posibles. Y yo les estoy mostrando un ejemplo del trancón, pero así pasa con el día a día. Hay personas que se la pasan explicándose la vida desde la víctima y podemos evaluar cómo son sus resultados hoy. Si nos vemos ahí, en ese automático de responder que fue un otro, cuando somos pequeños, puede ser tierno una explicación en donde yo le echo la culpa
al otro, no, se le cayó la cabeza al juguete o el jugo se regó, explicaciones como esas que son tiernas, pero explicaciones en los adultos, en cosas como me dejó el avión o en cosas como no logré el resultado porque la competencia estaba más agresiva, situaciones y explicaciones que no me generan acción y en donde yo no soy protagonista, en donde pareciera que yo no tuviera el control, en donde pareciera que yo no tuviera que ver con ese resultado. Entonces, esta manera que les estoy mostrando está directamente relacionado con mi capacidad mental, con mi capacidad de acción frente al resultado, frente a una situación. Un líder que tiene la responsabilidad de llegar a un resultado, pues no puede quedarse en las explicaciones tranquilizadoras o en las explicaciones de víctima y acogiendo a todo el mundo, sí, yo entiendo, es difícil, esa persona es completamente irascible, grosera, no puedo quedarme en esa acogida, sino al contrario. Bueno, y si ya enviaste el correo 3 veces, 4 veces a esa persona, ¿puedes hacer algo distinto? Y si ya fuiste, insististe y no te contestó, ¿puedes hacer algo diferente? Esa postura, sobre todo en poder que el otro revise una manera distinta de actuar, es la postura o es la dimensión mental que hay que desarrollar para lograr el objetivo. Y antes de llegar, de pasarnos miércoles, son las 10:33. Yo no tomé el tiempo, no tomé el tiempo y me descuidé en revisar el tiempo y me pasé en modo protagonista. Pero si se pueden, mejor dicho, si nos pueden regalar otros 10 minuticos, sería fantástico para poder escucharnos en la última. Llévense el ejercicio, por favor, y quiero que revisen el ejercicio de su situación o su desafío y revisen si las explicaciones que se dieron fueron desde el lado tranquilizador o modo víctima o fueron generativas. Un ejercicio individual que pueden hacer después del Sí, webinar. un aporte a esto y es un líder pro, y voy a hacer una analogía, un líder pro se compara con un computador y entiende que hay un hardware y un software. Y un líder pro se da cuenta de que tiene un software por default, un software que tiene instalado con el cual con el cual funciona. Y se toma el tiempo de mirar ese software y mirar con qué programa, con qué lentes se está viendo el mundo. Y se toma el tiempo y el esfuerzo de transformarlo para poderlo actualizar. Sería un poco desde esta perspectiva lo Genial, que tiene a nivel mental, genial. que es lo que hace un líder pro. O sea, porque hay gente que ni siquiera se da cuenta que tiene un software operando. Un pro sí, un pro se da cuenta de que tiene un software con el cual ve el mundo y que eso se puede actualizar, es susceptible de actualización. Bueno, vamos a la última. Sí, sí, Rafa. Bueno, Para respetar el tiempo, perdón que nos pasamos, pero es que a veces a mí me pasa y a Rafa yo creo que también que nos apasionamos con un tema y descuidamos el tiempo. bueno, esta dimensión de propósito, eh, queremos como dejar como unos lineamientos que les ayuden a pensar. Y lo voy a poner así como en mi experiencia. Yo suelo ver que las personas más o menos de los 20 a los 30 van como un cohete. Entonces hay que estudiar, hay que trabajar, hay que producir, hay que tener, hay que casarse, etcétera, 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 ¿cierto? Van así en su vida y llega un momento en que algo empieza a suceder y dicen, esto es todo. Pero es que tengo todo lo que me ha propuesto y siento un poco de vacío. Hago todo, pero me estoy enfermando. Hago todo, pero es que yo no siento que donde estoy esté impactando el mundo. O sea, suelen ser las preguntas que sacan a las personas como de un orden, de una estabilidad, de un confort. Y cuando esa pregunta se abre, empiezan a surgir otras, y es decir, bueno, si esto no es todo, si esto no es lo que yo quiero, si no estoy satisfecho, entonces, ¿qué es? Y empieza una búsqueda. Entonces, generalmente un líder pro empieza a cuidarse, empieza a hacer todas estas cosas
cuando generalmente tiene esas preguntas o tiene esos quiebres, que pueden estar en un espectro desde algo que sea sencillo hasta cosas que son muy dolorosas en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo relacional. Pero ahí es cuando realmente la persona se empieza a preguntar por el sentido de lo que hace. Y entonces aparecen cosas como estas, o sea, no es suficiente, las personas que se preguntan por el propósito, no es suficiente con que yo me satisfaga y satisfaga a los de mi círculo más cercano. Empieza a existir la necesidad de poder dejar un impacto en otros. Y hay múltiples formas de hacerlo. En el clima, en la economía, en la educación, en el género, etcétera, pero es la necesidad como de decir, oiga, yo vine a este mundo y cuando me muera, si me encontrara con Dios o con lo que sea, me preguntaran usted qué hizo, yo digo, mire, yo trabajé en esto y logré dejar al menos este pequeño o esta pequeña acción que mejora a los otros. Entonces, eso empieza a ser parte del propósito, ayudar a otros, ser como más trascendente, que lo que yo hago no se quede simplemente en el círculo más cercano. El propósito empieza a verse reflejado muchísimo en lo que somos como tales, es como en en lo más profundo de nuestro ser. Me explico. Cuando estamos queriendo satisfacer y cumplir todo lo que les decía, trabajo, estudio, riqueza, carro, etcétera, mucho estamos movidos por las expectativas que nos crearon en nuestro mundo social, cultural, familiar. Entonces, es como si nosotros viviéramos para complacer a otros. Cuando empieza el propósito a funcionar, se cambia la perspectiva, porque ya no solamente es pensar en las expectativas externas, sino que es preguntarse por, bueno, ¿y yo qué quiero? ¿Y yo qué soy? ¿Y yo qué sé hacer? ¿Y yo a qué quiero dedicar el resto de mi vida? ¿Sí? Yo a veces hago la analogía de una tiquetera, es como si a uno le dieran una tiquetera sí, de una tiquetera, como unos bonos, y entonces en los primeros años le dicen, no, entrégame un bono para la primaria, entrégueme el otro para el bachillerato, entrégueme el otro para el matrimonio, entrégueme el otro para el trabajo, pero cuando empieza el tema del propósito es como que uno dice, venga, espere, yo voy a dejar de entregar mis bonos y yo voy a empezar a decidir de aquí en adelante dónde los gasto, dónde voy a poner mi esfuerzo, mi energía, mi saber hacer, mis dones, porque es una decisión consciente. Entonces, quería como contar un poco eso del propósito, de cómo lo leemos, y que ustedes se hagan la pregunta, ¿dónde estoy? ¿Estoy todavía subiendo como un cohete donde no me pregunto por lo que quiero, sino que estoy cumpliendo expectativas ajenas? ¿O ya empezó ese cuestionamiento que me hace como preguntar por esto que yo les decía, qué quiero, qué soy bueno, qué quiero hacer, cómo impacto? O si ustedes ya pasaron por ahí y ya están conectados con su propósito y están en el trabajo de profundizar en ese propósito, sacar energía de ahí y servir a otros para que también lo puedan encontrar. Eso sería como lo que quería yo como aportar a esta dimensión de propósito. Súper, Rafa, súper, súper, súper bonito y me encanta escucharte porque cada vez traes algo nuevo, de verdad. Y yo, para sumar, lo que pasa es que, claro, la conversación de propósitos gigantes es grande, pero para sumar, habíamos puesto cuáles son esos no que deberían aparecer y entiéndanme por el no, cuáles son esos, sí, cuando nos la pasamos diciendo sí a todo lo que nos proponen, sí a todo lo que nos aparece, pareciera que yo le pongo afuera o a otros la responsabilidad de mi felicidad. Pero cuando yo soy capaz de decir, me conecto con esto y esto es lo que realmente me mueve y esto es lo que realmente yo me quisiera dedicar, que lo hago sin necesidad de que me pagaran, porque me mueve, me moviliza, cuáles esos no que deben aparecer frente a otras cosas que me desvían de mi objetivo o de lo que yo quiero lograr. Esa es una reflexión grandota porque aparece unos límites que yo tengo que poner o aparecen, quiero volver a tomar esos no difíciles,
porque no, porque traemos una coherencia de una manera en la que se hacen las cosas, pero si yo quisiera lograr este propósito, si yo quisiera vivir desde ahí, definitivamente sí tienen que aparecer unos no para cuidar este propósito. Entonces, de pronto eso para sumar en la reflexión, Rafa. Y bueno, dimos un recorrido así como Tres. nos encantaría quedarnos y ampliar. Esto tiene muchas más, digamos, habilidades, muchas más estructuras. Y les vamos a hacer una invitación especial. Rafa, yo puse, y esta invitación tiene que ver, antes de que nos despidamos, queremos contarles que armamos con Rafa un espacio de aprendizaje intensivo que se llama efectivamente Líderes Pro, y tiene que ver con aprender habilidades para poner ese equilibrio de la vida personal y laboral que tanto, digamos, buscamos. Y lo vamos a hacer en 5 encuentros virtuales, cada uno de 90 minutos. Arrancamos el próximo 16 de noviembre. Son 4 jueves y un martes, porque nos coge velitas, entonces en uno lo vamos a correr. Y es un aprendizaje intensivo, ¿por qué? Porque nos vamos a comprometer juntos con ampliar estas dimensiones en 5 encuentros virtuales de aprendizaje, 2 encuentros adicionales de 1 hora cada uno para hacer feedback y hacer networking, y 2 cápsulas de aprendizaje que podrás manejar de manera autogestionada. ¿Cómo va a pasar esto? Nosotros mañana le vamos a enviar a sus correos un poco más de detalle del espacio de aprendizaje, es decir, las fechas, cómo funciona, para que hagamos un equipo bien chévere y profundicemos y tengamos la oportunidad de que esto sea obviamente interactivo. Y hay 2 opciones de hacerlo. Uno, en donde ustedes como persona natural pueden tomar la decisión, es decir, ustedes solitos dicen, venga, a mí me suena mucho lo de Líderes Pro, y independiente que esté yo en esta compañía, lo quiero hacer para mí, para mi vida, porque recuerden lo que les dijimos al inicio, un liderazgo no necesariamente tiene que ver con la autoridad. Y lo pueden hacer ustedes solos, o si les suena que es un programa que tiene todo que ver con trasladar al liderazgo de sus empresas, también lo pueden hacer. Entonces en el correo van a recibir un botón que los lleva a lo quiero para mí y otro botón que los va a llevar a lo quiero para mi empresa, y ese sí es acordado, miramos cómo lo vamos a hacer, si son espacios distintos a los que estamos proponiendo, presenciales, bueno, ahí vale la pena construir en conjunto. Entonces, esa es una invitación, pero antes de irnos, yo sé que estamos súper pasados de tiempo, responsabilidad nuestra por no cuidar eso, pero quisiera preguntarles si alguien tiene alguna inquietud de lo que conversamos, y antes de que se desconecten, darles las gracias por estar aquí 1 hora y 40, bueno, un montón de tiempo, más de 1 hora y media, escuchando esta propuesta que Rafa y yo trabajamos así como muy especial para ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta, si alguien quiere abrir el micrófono, bienvenido. O los leemos aquí en el chat o en el chat de preguntas y respuestas. Dudas, muchos, poder aplicar estos tips, sí, cómo trasladar esto a la vida real, al día a día, que yo cuelgo acá y voy allá conectada con todo lo que vimos hoy. Bueno, aquí voy a ver si hay preguntas. Gracias, hay más que preguntas, hay mucha gratitud, Rafa, dejaste muy claro el cultivar la emoción de la gratitud. Neila tiene una pregunta. Neila, no sé si Juli, ¿tú le puedes abrir el micrófono? Sí, ya están habilitados los Buenos días. micrófonos. Buenos días, Neila. ¿cómo están? Buenos días, mucho gusto. Paola Peluso, gerente clínica Valledupar. Rafael y Hola. Lina, muchas gracias. Sin embargo, con todo lo que nos han informado y por más de el interés que los líderes tenemos de mantener un equipo armónico, eficiente, productivo, hay una lucha constante con uno directamente, porque a veces las emociones le juegan a uno la traición, como lo decía Rafael, y lo viviste, Lina, también me siento muy identificada en esos momentos en los que uno quiere dar más, pero a veces es difícil
que el mensaje que tú quieres entregarle a tu equipo llegue de la misma forma como tú lo quieres expresar. Muchas veces es cierto, el lenguaje corporal te dice otra cosa diferente a lo que tú pretendes. Y a veces para el líder puede llegar a ser frustrante, que es una tarea que también debemos tratar de manejar, que a veces lo malo de tanto bueno que has hecho con tu equipo, un día malo o una acción mala condena directamente el trabajo, y eso por más que queramos que no nos afecte, siempre es difícil porque tú pretendes que tu equipo esté armónico, que tu equipo muchas veces también te entienda, pero ¿hasta dónde está el entender al equipo? Sí. No, Paola, fantástico. No sé si Rafa tenga algo, pero yo te diría algo por hacer de manera inmediata. Yo estoy de acuerdo contigo que cómo hacer para entregar y hasta dónde yo entrego, porque hay un límite en el que yo traspaso de mi bienestar y hago por otros. Yo abriría un espacio, Paola, en donde puedas escuchar al equipo. Abriría un espacio en donde yo pueda hacer una indagación, no solamente desde el lado mental, es decir, no desde el lado de los objetivos o los resultados, sino de cómo se sienten, cómo están con esto, cómo están con esta situación, cómo están con este cierre, para conectarlos y escuchar en qué está la gente, para poderlos comprometer con lo que realmente nos importa. Aquí hay varias cosas que yo podría, que con Rafa seguramente podríamos ampliar, pero algo que te puedes llevar es la indagación. Y la indagación no solamente desde, bueno, cómo vamos y cómo va el número y cómo va el cierre y cómo vamos a cerrar, sino cómo están, cómo les fue, cómo se sintieron en este año. Hubo altibajos, reconozcamos con orgullo lo que nos fue bien, reconozcamos lo que no. Esa conversación funciona para escuchar en qué están las personas, está el equipo. Y bueno, pues ahí podemos profundizar en otras habilidades que quizás podamos ver. Si te unes al equipo de líderes pro, seguramente vamos a tener muchas más prácticas en donde podemos hacer roleplay de este tipo de conversaciones. ¿Vale, Pau? Entonces, un abrazo y esperamos que nos veamos en la siguiente sesión de Líderes Pro. Veo que no hay más inquietudes, Rafa. Yo ya estoy viendo aquí. No, gracias, gracias. Hay muchos agradecimientos. Gracias para ustedes. Hay una manito levantada, Nuri Enciso. De verdad, las personas que se están quedando, valoramos mucho que lo hagan. Entonces, bueno, no, nada. Gracias, gracias a todos. Reciben mañana un email de nuestra parte y nos veremos en el próximo webinar. Gracias a todos, al equipo de Logos, a Lina, a Rafael, a todos nuestros asistentes por apreciar estos espacios que Novasoft trae para ustedes. También les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y canales oficiales, en donde habitualmente hacemos convocatorias de webinars y espacios similares que son de gran valor para ustedes y sus organizaciones. Y también no olviden al final responder la encuesta de satisfacción para evaluar el resultado de esta sesión. Entonces, muchas gracias a todos, a Logos Tubi, a Rafael Alina, y que tengan entonces un buen día. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias. Un buen día, una buena semana. Rafa, chao. Lini, Buen muchas día. gracias, Juli.